Dentro de los amplificadores operacionales encontramos el amplificador operacional integrador. Los amplificadores operacionales se pueden usar como parte de un amplificador de retroalimentación positiva o negativa o como un circuito sumador o restador, usando solo resistencias puras. Esto sería lo que conocemos como un amplificador operacional invertente o no invertente. Eh, pero entonces, ¿qué pasaría si al cambiar el elemento de retroalimentación, que para los casos anteriores analizados son netamente resistivos, por un capacitor, el cual presenta una reactancia? eh, entonces se va a presentar un cambio en el comportamiento del amplificador operacional, ya que la reactancia está en función de la frecuencia a la cual trabaja el circuito. Entonces es por esto que se pueden implementar señales con diferentes frecuencias, como ondas cuadradas, ondas incluso sinoidales. Eh, entonces, al reemplazar la resistencia de realimentación con un capacitor, ya no se tiene el circuito netamente resistivo. Entonces ahora se tiene lo que sería un circuito RC, que, como se puede ver en la imagen, en el circuito, eh, produce otro tipo de circuito amplificador operacional comúnmente, que se denomina integrador, porque este lo que realiza es la operación matemática de la integración. Entonces quiere decir que lo que vamos a obtener en la salida sería la integral del voltaje que vamos a alimentar. Entonces, eh, el amplificador operacional integrador produce un voltaje de salida que, como ya había mencionado, es proporcional al integral de la tensión de entrada. Entonces, dependiendo de esto, como tenemos el caso que se presenta a continuación, en el que en la señal de entrada ingresamos un voltaje con una señal cuadrada. Entonces el condensador eh, tiene muy poca resistencia y actúa como un cortocircuito, lo que permite que la corriente máxima fluya a través de la resistencia de entrada. Entonces, como la impedancia del capacitor en este punto es muy baja, la relación de ganancia entre la reactancia capacitiva y la resistencia de entrada es muy pequeña, y lo que se puede evidenciar en un voltaje menos de 1 para el circuito, que también se conoce como circuito seguidor de voltaje. Entonces aquí, lo antes mencionado se puede evidenciar claramente en las ilustraciones de la señal de entrada y de salida, que oscilan o se mantienen menores a 1 voltio. Entonces, una vez que se conoce cuál es la diferencia neta entre este amplificador y el amplificador operacional ideal, eh, se puede deducir la fórmula para calcular ciertos valores o parámetros que presenta el amplificador. Entonces, se supone que la resistencia del amplificador es infinita. Esto se había visto en el amplificador ideal. Eh, no fluye corriente hacia el terminal de amplificador operacional, por lo tanto, se obtiene que el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, por la derivada del tiempo sobre la resistencia de entrada por la capacitancia, va a ser igual a 1. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores en el voltaje de salida, vamos a, y posteriormente realizamos la integral, porque es lo que este circuito realiza, la operación matemática de la integral. Se puede obtener que el voltaje en la salida del amplificador operacional va a estar determinada por la fórmula siguiente que tenemos en este. Tenemos que el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre J,
la velocidad angular, la resistencia, la capacitancia y el voltaje de entrada. Entonces, W es la velocidad angular, que está determinado por la fórmula 2πf, y la tensión de salida, que como sabemos es el voltaje, el Vout. Signo menos nos indica el cambio de fase de 180 grados porque la señal de entrada está conectada directamente al terminal de entrada del inversor del amplificador operacional. Siguiendo con los amplificadores operacionales, ahora vamos a hablar sobre el amplificador operacional derivador. Eh, Aquí la posición del condensador y la resistencia lo que hacen es invertirse, y entonces la reactancia está conectada al terminal de entrada del amplificador inversor y la resistencia está conectada al bucle de retroalimentación negativa a través del amplificador. El amplificador operacional derivador produce una salida de voltaje que es directamente proporcional a la tasa de cambio del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Es decir, nosotros, si se deriva una función que determina el voltaje de entrada, vamos a obtener los valores del voltaje de salida para cualquier instante de tiempo. Entonces, como la señal de entrada del diferenciador se aplica el condensador, este bloquea cualquier contenido de corriente continua. Entonces, no existe flujo de corriente al punto en el que el amplificador realiza la suma, y la reactancia capacitiva produce un voltaje de salida cero. El condensador solo permite que pasen cambios de voltaje de entrada de tipo corriente alterna y cuya frecuencia depende de la velocidad de cambio de la señal de entrada. Entonces, si se aplica una señal constante, en constante cambio, perdón, como una señal de onda cuadrada, como podemos ver en imagen, onda triangular, a la entrada de un circuito, la señal de salida resultante cambia y la forma final depende de la constante de tiempo RC del resistor y la combinación de condensadores. Es decir, si se puede usar una resistencia más grande, una resistencia más pequeña, un condensador de mucho más voltaje, menor voltaje, el tipo de onda variará de acuerdo a estos parámetros. Entonces, eh, para poder realizar cálculos, diseños de amplificadores profesionales se aplican lo que son fórmulas matemáticas que de una u otra manera se asemejan a lo que realmente sucede. Entonces, como la tensión del nodo amplificador en su terminal de entrada inversora es cero por el cortocircuito virtual, la corriente que fluye a través del condensador se dará como se muestra en la fórmula, que la intensidad F será igual a voltaje de salida sobre la resistencia F. eh, y la carga del capacitor es igual a los tiempos de capacitancia a voltaje a través del capacitor. Entonces se puede decir que la carga en el capacitor es igual a la capacitancia o el valor del capacitor por el voltaje de entrada que se aplica al amplificador operacional. Entonces la tasa de cambio, que es lo que nosotros buscamos, porque este circuito lo que hace es obtener la primera derivada de la función que ingresa voltaje, se obtiene que la derivada de la carga con respecto al tiempo será igual a la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada que habíamos mencionado eh, con respecto al tiempo. Entonces, como se sabe que la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a la corriente que circula en el condensador, se puede decir que la corriente de entrada del capacitor será igual a la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, lo que a su vez también es igual a la intensidad F. Y por otra parte, se dice que el voltaje de salida
sobre la resistencia F es igual a lo que teníamos antes, que es la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Simplemente despejando lo que sería la fórmula anterior se obtiene eh, la ecuación que va a determinar el voltaje de salida con respecto al tiempo, dependiendo de los parámetros como se había mencionado antes, que son la resistencia, el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma, que es igual al voltaje de salida, perdón, el voltaje de salida es igual a la resistencia F, esto negativo, por la capacitancia y por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, la tensión de salida es una constante que está definida por la resistencia F multiplicado por el condensador y la derivada de la tensión de entrada con respecto al tiempo. El signo negativo indica el cambio de fase de 180 grados porque la señal de entrada está conectada al terminal de entrada inversora del amplificador operacional. Esto se había visto que en los amplificadores operacionales invertentes y no invertentes. Entonces, para obtener un amplificador operacional que genere una onda con menos rizado, menos ruido, como también se conoce, lo que se hace es agregar otro condensador. Entonces, agregar una resistencia de entrada limita el aumento de diferenciadores de ganancia con una relación, como se muestra, RF sobre la resistencia de entrada, y el circuito ahora actúa como amplificador de diferenciador a bajas frecuencias y un amplificador de retroalimentación resistiva en altas frecuencias, dando mucho mejor rechazo de ruido. Pero existen eh, limitaciones a lo antes mencionado, ya debido a que la atenuación adicional de las fuentes de las frecuencias más altas se logra conectando al condensador en paralelo con la resistencia de la atenuación adicional de las frecuencias más altas se logra conectando un condensador en paralelo con la resistencia de realimentación del diferenciador. Esto forma la base de un filtro de paso alto activo, como hemos visto anteriormente en la sección de filtros. eh, entonces aquí se muestra cómo estaría dispuesto el circuito colocando un capacitor en paralelo para así disminuir lo que sería el ruido de la señal. Aplicaciones. Una aplicación serían los amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos, que estos son usados para implementar la multiplicación y división de señales analógicas o para obtener la función indicada sobre la señal. Como podemos ver en la imagen, en la parte izquierda tenemos un amplificador logarítmico y en la parte derecha el antilogarítmico. Otros amplificadores serían los amplificadores de instrumentación. El amplificador de instrumentación es uno de los circuitos electrónicos más versátiles usados en el sistema de instrumentación moderno, como podemos ver que es en la medicina. Y podemos ver su circuito que está en la parte derecha. Bueno, como conclusiones tenemos que los amplificadores operacionales permiten implementar sistemas generadores de señal, los cuales son muy útiles para alimentar a otros sistemas electrónicos. También tenemos que un amplificador operacional es un dispositivo lineal de propósito general, el cual tiene capacidad de manejo de señales normales o definidas por fabricantes. Y también hoy en día su utilidad es indispensable, ya que es utilizado para la fabricación de productos eléctricos, ya sean electrodomésticos, computadoras, televisores y lavadoras. Gracias por su atención, esa fue toda nuestra exposición. ¿Alguna pregunta? Gracias.